Mi nombre es Juan José Pina, soy el archivero auxiliar de aquí, del Archivo Diocesano de Zaragoza, y bueno, pues cómo llegué aquí básicamente fue un cúmulo de circunstancias o de catastróficas desdichas, por decirlo de alguna manera, ya que bueno, pues fue fruto de ir terminando una serie de ciclos, primero por supuesto la carrera, después que tuve la suerte de trabajar primero para la Diputación en la Escuela Taller Juan Arnaldín. Después, cuando terminé de trabajar en esta escuela, me ingresé en el máster de Gestión de Patrimonio de la Universidad de Zaragoza, y durante las prácticas de este máster acabé haciéndolas para lo que era la Comisión de Patrimonio del Arzobispado de Zaragoza, y bueno, dio la casualidad, porque es una casualidad, de que durante el desarrollo de esas prácticas la chica que estaba antes aquí, María Victoria Eugenia, se iba, dejó de trabajar. Entonces, ya que estaba yo aquí y encima estaba realizando una labor que más o menos tenía que ver con el archivo y la gestión del patrimonio y todo eso, pues me seleccionaron a mí después de una entrevista de trabajo. Pero vamos, no deja de ser una casualidad. En este archivo principalmente guardamos documentación, valga la redundancia, que tiene que ver con lo que era la curia diocesana de primero el Obispado de Zaragoza y después del Arzobispado de Zaragoza. Lo curioso de la documentación, de hecho la mayor cantidad de documentación que hay es de índole procesal, ya sea pleitos civiles, pleitos criminales o procesos por apelación, que no solo tienen que ver con lo que es la provincia eclesiástica de Zaragoza, sino con sus territorios sufragáneos, al ser sede metropolitana, que antaño llegaron a ser incluso lo que es ahora la Comunidad Autónoma de La Rioja o el País Vasco. Y luego, por otro lado, pues todos los documentos dirimidos directamente de la curia, ya sean o recibidos o emanados. El registro de actos comunes, el registro de decretos, los pergaminos de la mesa episcopal. Y luego, por último, que también es otra de las partes más importantes de este archivo, todo lo que tiene que ver con índole sacramental. Es decir, los libros de bautismo, matrimonio, defunción y confirmación, los llamados quinquelibris, de todas las parroquias de Zaragoza diócesis, no solo de capital, sino también de los pueblos que pertenecen a la provincia eclesiástica. Los consejos que daría a un estudiante de primero o de segundo de carrera, o que le hubiera dado a mí mismo por aquel entonces, sería que sobre todo se especialice en lo que tiene idea de trabajar en el futuro. Es decir, ya seas de antigua, de medieval, de moderna o de contemporánea, pues claro, no deja de ser en la gran cantidad de temario que puede abarcar la historia, cada parte tiene pues pequeñas pinceladas en las que uno se puede especializar a la hora de buscar trabajo. Lo más típico que uno puede llegar a pensar, pues en historia antigua el tema de la arqueología, en historia medieval también el tema de la arqueología, pero en gran parte más la documentación, en historia moderna muy parecido a la medieval, y en historia contemporánea, pues claro, ya análisis más políticos o socioeconómicos de las diferentes culturas y sociedades. Eso por un lado. Y después que se plantee muy seriamente si se va a dedicar uno a la investigación o si se va a dedicar a lo que es el trabajo de campo en sí, porque depende a lo que uno se quiera dedicar, hay unas vías y hay otras vías. La valoración que puedo hacer yo a lo que nosotros nos enfrentábamos o el temario que nos daban en el antiguo plan de licenciados y diplomados a lo que se está dando ahora en Bolonia, en los grados, es la falta de tiempo a la hora de dar muchísimas materias. Y se nota. Se nota porque aunque uno no se especializase o aunque por rebote, por así decirlo, acabara haciendo algunas optativas, véase latín, véase diplomática, véase palografía o incluso otros idiomas, arrancando, pues no sé, de filologías o alguna otra carrera así, siempre tenías mucho más conocimiento de muchas más materias que ahora, que da la impresión desde mi punto de vista, sobre todo por la gente que va viniendo de prácticas año tras año, tras año, tras año, como que les falta recorrido, pero no porque ellos quieran, sino porque no se lo han podido dar en clase. Pues el conocimiento que hay de las fuentes primarias en la carrera, desde mi experiencia como alumno, era prácticamente o casi nulo, salvo honorables excepciones con determinados profesores o profesoras que sí que nos llevaban a hacer
prácticas externas o directamente nos enseñaban determinados archivos, determinados yacimientos o determinados medios, ya no primarios, pero sí que inmediatamente secundarios, para acceder a las fuentes históricas, como digo, ya sean arqueológicas, documentales o incluso artísticas. Es cierto que las asignaturas, por ejemplo, como siempre desde mi experiencia, que tengan que ver con la Edad Media o con la historia antigua, sí que se centran más en las fuentes primarias, o no que se centren, sino que muestran más fuentes que otras, como pueden ser moderna contemporánea, que por ejemplo son más tema de prensa u otro tipo de fuentes parecidas. Pero no, hace falta ahondar muchísimo más en lo que es mostrar al alumno las fuentes primarias, muchísimo más. El arzobispado como empresa tiene un convenio con la universidad, no de hace un año, sino de hace varios. O sea, esto simplemente fue una renovación de determinadas partes en concreto. Por un lado tenemos las prácticas en este archivo del máster de gestión de patrimonio, y por otro lado, dentro de la carrera, a título personal, porque ya sabéis que en el grado de historia no hay prácticas, a título personal, con la asignatura de diplomática, se intenta acordar, ya sea durante verano o al principio del curso académico, septiembre, octubre, antes de Pilares, para entendernos, pues también unas prácticas que, si bien es cierto que en el de gestión de patrimonio se intenta enseñar más lo que es la administración del archivo, también catalogando determinados fondos, como puede ser el de reales órdenes, que es el que hemos estado haciendo todos estos años, y en el de diplomática, pues como se presupone un conocimiento más concreto de lo que es, sobre todo, la paleografía y de la diplomática, pues sí que se intenta catalogar fondos pues del siglo XIII, XIV, XV, fondos que por otro lado en el máster no se llegarían incluso ni a plantear, porque hay que tener en cuenta la gente que se apunta a ese máster, que no tiene por qué ser de historia, o sea, son historiadores del arte, gente de turismo, gente de arquitectura, informáticos, etc. Desde mi punto de vista, el papel del historiador actualmente es, desgraciadamente, casi nulo. Desgraciadamente. ¿Por qué lo digo? Porque la gente, en el mundo actual, en el mundo en el que vivimos, tiende a informarse de fuentes que muchas veces no tienen por qué ser ya ni siquiera didácticas, sino directamente no fiables, para informarse sobre la historia. Ya no solo, por ejemplo, la historia de España o la historia de la propia localidad de uno mismo, que ya sabemos que cada uno tira siempre por lo suyo, sino a la hora de la historia mundial, de la historia universal. A ver, esto no quiere decir que sí que determinados personajes o personas influyan dentro de lo que es el contexto social actual, ya sea vía redes sociales o sea a través de sus publicaciones, pero es cierto que es muy poquita influencia para lo que yo creo que deberíamos de tener como profesionales de una rama que es la historia, porque al final no deja de ser una ciencia con sus científicos. Es decir, haciendo un paralelismo un poco así rocambolesco, si los médicos, los arquitectos, los ingenieros tienen a sus profesionales y a esos profesionales se les hace caso absolutamente de todo lo que dicen, es cierto que al historiador o al historiador del arte o cualquiera de las ramas auxiliares de nuestra ciencia, vaya, no se les hace tanto caso o no influyen tanto como podrían ser otras especialidades u otras profesiones. Da la impresión de que para lo único que valemos es para responder las preguntas del quesito amarillo del trivial. Y ya está. Si tengo que contar alguna anécdota, de las muchas que hay, porque no penséis que aquí solo vienen estudiantes e investigadores, sino que todo lo contrario, lo que más vienen son jubilados y gente curiosa, por decirlo de alguna manera. Si tendría que elegir entre muchas, me quedaría con la de un conde de verdad, ¿vale? No de la gente que dice descender de Carlomagno o de Mahoma, bueno, o de otros personajes,
sino un conde de verdad, no vamos a decir qué título tenía, que un día, pues como tantos otros, vino a hacer su árbol genealógico a través de los libros sacramentales que he comentado hace un momento. Entonces, el motivo por el cual quería investigar esta persona, este conde, no era por hacer el árbol en sí, que ya lo tenía muy trillado, sino porque lo necesitaba para un expediente de ingreso en la Orden de la Real Maestranza de Caballería de aquí de Zaragoza. ¿Qué pasa? Que claro, como este hombre era quien decía ser, yo en mi ignorancia le pregunté que para qué necesitaba sacar su árbol genealógico si teniendo el título en regla supuestamente no le haría falta para ingresar en esa orden. Entonces me contestó que no era para él, que era para su hijo. Bueno, pues si es para su hijo, tanto más, quiero decir, si usted tiene el título y su hijo es su hijo o quien dice ser, bueno, pues tampoco tendrá que hacer ningún trámite extraño para poder ingresar. En esto que el hombre ya se pone serio y me dice, es que yo no estoy en la Real Maestranza de Caballería, es mi hijo el que quiere ingresar, porque para entrar en la Real Maestranza de Caballería hay que jurar fidelidad a los Borbones. Y yo y mis abuelos y mis antepasados no lucharon contra los Borbones para tener que jurar fidelidad a este rey. Pero mi hijo quiere entrar ahí, bueno, pues él sabrá lo que quiere hacer. Yo, por ejemplo, soy de la Orden de Malta, que solo hay que jurar fidelidad al Papa, pero al rey no. Y claro, uno se puede imaginar que es porque era carlista, o era descendiente de carlistas.